Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. El día de ayer te estuvimos por acá dejando información de calidad. Te dejamos dos hembras, una para la NFL y otra para la NHL. En la NFL te dimos la hembra de Cleveland Brown, derrotando a Cincinnati Bengals. La cuota de Cleveland Brown fue de 2.10. Y en la NHL te dimos la hembra de Vancouver Canucks derrotando a Dallas Stars. La cuota para Vancouver fue de 2.45. También te dimos la alta de puntos en la NFL en el juego de Los Ángeles Chargers frente a Philadelphia Eagles de 49.5 a cuota de 1.90. Y en la NHL también te dimos la alta del juego entre Vegas Golden Knights frente a Detroit Red Wings. Para el día de hoy te traemos una hembra también en la NHL. Así que empezamos con nuestros pronósticos. Nos vamos a la Serie A de Brasil. El Chapecoense, ubicado en la última posición, estará recibiendo a Flamengo. Chapecoense tiene 10 juegos sin ganar, mientras que Flamengo como visitante tiene 3 encuentros, 6 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Nos quedamos con la victoria para Flamengo. Nos vamos a la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Aldo Civi recibe a Boca Juniors. Boca Juniors viene de 2 derrotas consecutivas, mientras que Aldo Civi tiene una diferencia de gol de -11. En el enfrentamiento directo entre ellos, en 5 encuentros, Boca tiene 4 victorias y una derrota. Nos quedamos con la victoria para Boca Juniors. Pasamos a la NHL. Buffalo Sabres estará visitando a Washington Capital. Washington Capital tiene un promedio de goles a la ofensiva de 3.4 y Buffalo de 2.64. Para mí la diferencia del juego va a estar en la defensa, ya que Buffalo permite 32 tiros por juego, mientras que Washington solamente 27. Así que nos quedamos con la victoria para el equipo local, Washington Capital. Los Ángeles Kings estará visitando a Toronto Maple Leafs. En este encuentro nos vamos a quedar con la victoria para Toronto Maple Leafs, ya que en los últimos 5 encuentros Toronto está permitiendo únicamente 1.80 goles por juego, y mientras que los Kings, su promedio de goles, permite 2.20 goles por juego. Y a la ofensiva, Toronto tiene un promedio de 3.8 en los últimos 5 encuentros, mientras que los Kings solamente 3. Nos quedamos nuevamente, repito, con la victoria para Toronto. Y en el encuentro de Florida Panthers visitando a New York Rangers, nos vamos a quedar con la hembra del día, New York Rangers. Será nuestra hembra a una cuota de 2.40. También nos gusta mucho la alta del juego en 5.5, ya que en sus últimos 10 encuentros, en el historial entre ellos, en 9 de esos 10 juegos se han marcado 7 goles o más. Así que nos quedamos, repito, con la victoria para New York Rangers como la hembra del día y con la alta del juego. Pasamos a la NBA. Miami Heat estará visitando a Denver Nuggets. En este encuentro vamos a quedar con la baja del juego, vamos a mover las líneas hasta 210.5 a una cuota de 1.52, ya que se enfrentan las dos mejores defensas de la liga. Miami permite 100 puntos, mientras que Denver permite 98.8. Y Denver a la ofensiva tiene un promedio de 100 puntos por encuentro. Así que nos quedamos con la baja del juego. Y repito, movemos las líneas hasta 210 a cuota de 1.52. En el encuentro entre New Orleans Pelicans visitando a Dallas Mavericks, probablemente no esté Brandon Ingram por parte de Pelican, así que nos quedamos con la victoria para Dallas Mavericks y le vamos a asignar un handicap de menos 4.5 a una cuota de 1.48. En el encuentro entre Minnesota Timberwolves visitando a Memphis Grizzlies, nos quedamos con la victoria money line para Memphis. Y para finalizar en el encuentro
entre los Kings de Sacramento visitando a Phoenix Suns, lo vamos a quedar con la alta del juego, ya que los Kings de Sacramento a la ofensiva tienen un promedio de 111 puntos y Phoenix, los Suns, tienen un promedio de 110 puntos anotados por juego. A la defensiva los Kings permiten 109.3 puntos por juegos, mientras que Phoenix 100.9. Así que nos vamos a quedar con la alta del juego en 225.5 a una cuota de 1.87. Así que espero que pues sepan combinar nuestros pronósticos y para que puedan conseguir la victoria. No siendo más, nos estaremos viendo el día de mañana si Dios lo permite.